el año en que cumplí 30. La chica que Hudson había guardado siempre en lo más profundo de su corazón finalmente no pudo resistir más y decidió casarse. Cuando recibió la invitación de boda, se emborrachó hasta perder la razón. Cuando recuperó la lucidez, incluso declaró que volvería a centrarse en su familia. Cuando la noticia se difundió, las damas de la alta sociedad de Hong Kong vinieron una tras otra a felicitarme. Me felicitaban por haber soportado tanto sufrimiento y por volver a convertirme en la deslumbrante señora rica que solía ser. Después de todo, durante todos estos años ellas habían visto cómo yo me aferraba a Hudson con todas mis fuerzas, agotándome para no soltarlo, pero nadie esperaba que, justo en ese momento, yo pidiera el divorcio. Algunos dijeron que me había vuelto loca, otros dijeron que me había vuelto tonta. Yo simplemente sonreí levemente. No entendían nada. Al principio no me divorcié porque no podía aceptarlo. Después no me divorcié porque mi familia de origen se había derrumbado y necesitaba apoyarme en su influencia. Y ahora quiero divorciarme por una razón muy simple. Hudson ya no me sirve para nada, y las cosas que no me sirven, siempre he tenido la costumbre de tirarlas sin pensarlo. Capítulo 1. La boda de Camila fue en invierno, una estación que no es precisamente adecuada para una boda en el jardín. Por suerte, la edad de su nuevo compañero era directamente proporcional a su riqueza, así que al menos no tuvimos que temblar de frío en el viento mientras asistíamos a la ceremonia. Una amiga que caminaba a mi lado se ajustó el chal y me preguntó si después quería ir a algún sitio a relajarme. Rechacé la invitación. Acabo de mudarme a una casa nueva y todavía hay muchas cosas sin ordenar. Quizá la próxima vez, por cortesía. Mi amiga no mostró ninguna expresión inapropiada, pero el desprecio en su tono era imposible de ocultar. Un hombre que arrastra a su esposa a mudarse solo para evitar encontrarse con su amante, es la primera vez que veo algo así. Me encogí de hombros con resignación. ¿Qué podía hacer? Después de todo, la nueva casa matrimonial de Camila resultó ser justo nuestra vecina. Intenté consolarla, y también consolarme a mí misma, aunque esta mudanza fue bastante apresurada. La villa de 800 millones en Repulse Bay no es propiedad matrimonial. Fue un regalo exclusivamente para mí, así que vale la pena aguantar. Entonces sí que merece la pena aguantar. Mi amiga cambió inmediatamente su expresión y asintió con aprobación. La boda terminó temprano. Conduje de regreso a nuestra antigua propiedad para comprobar si había olvidado algo. Casualmente, el personal estaba terminando de recoger. La coincidencia no podía ser mayor. Varias pilas de cartas estaban esparcidas por el suelo y no sabían qué hacer con ellas. Señora, ¿ha olvidado algo?, dijeron. Tomé algunas al azar y las miré. Eran cartas de amor que Hudson me había escrito cuando todavía estábamos saliendo. Recordé aquel periodo. Debía de haber sido en la escuela secundaria. Mis padres estaban ocupados con el trabajo y me enviaron a vivir con mis abuelos. No me consentían demasiado. Me enviaron a la mejor escuela y controlaban estrictamente mis dispositivos electrónicos. Así que Hudson me escribía cartas de amor todos los días. Desde Hong Kong hasta Beijing, ni una sola faltaba. Capítulo 2. Una vez creí que aquello era la representación más concreta del amor, pero ahora los aparté con el pie con indiferencia y les dije a los empleados: tírenlos o quémenlos, hagan lo que quieran con ellos. Después de confirmar que no había olvidado ningún objeto valioso, abandoné la casa matrimonial que había decorado con tanto esfuerzo. Regresé a Repulse Bay. Apenas pasaban las 6. El invierno ya había llegado a Hong Kong. El viento se había vuelto frío y el cielo se oscurecía más temprano. La sala estaba a oscuras. La pantalla del televisor era la única fuente de luz en la habitación, mezclándose con la tenue claridad del exterior y delineando la silueta borrosa de Hudson. Sobre la mesa ya estaban servidos los platos que los empleados habían preparado para la cena. Yo me concentraba en comer, pero aún así hablaba, contándole a Hudson lo que había visto ese día. Las flores habían sido transportadas por avión, el vino era de colección, y cada detalle de la boda era impecable. Lo más importante, el organizador de bodas que contrató Aaron fue realmente creativo. Incluso invitaron al registrador civil a la ceremonia. Así que el matrimonio se formalizó allí mismo, delante de todos nosotros. Camila hasta lloró. Hablé durante bastante tiempo, pero lo único que Hudson preguntó fue: ¿por qué tiraste esas cartas? Por un momento no entendí a qué se refería. ¿Qué? Después de unos segundos, lo comprendí. Ah, esas. No son importantes. Una emoción extraña pasó por los ojos de Hudson. Cada palabra que decía parecía cuidadosamente pensada antes de salir de su boca. ¿Ya no son importantes? Algunas cosas sí lo son. Sonreí. Luego saqué un sobre de documentos de mi bolso y se lo entregué. Hoy estoy de buen humor, así que cumpliré tu deseo. Divorciémonos. La mano de Hudson se detuvo. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. Ella acaba de casarse y tú ya quieres divorciarte. Rita, ¿estás intentando vengarte de mí?
Me resultaba difícil darle una negación completamente sincera, porque en aquel entonces realmente lo odiaba. Odiaba su traición y el daño que me causó. Odiaba que hubiera destruido todas mis expectativas sobre el amor y la familia. Nos miramos en silencio, y el silencio siempre hace que uno recuerde el pasado. El comienzo de nuestra historia había sido perfecto. Amigos de la infancia, una pareja hecha en el cielo, familias perfectamente compatibles. Ninguna de esas palabras era exagerada para describir a Hudson y a mí. Capítulo 3. Los Juegos Olímpicos de 2008. Tanto los adultos como los niños estaban emocionadísimos. Yo corría como loca por las calles y callejones todo el día, y aún así nadie en casa me regañaba. Una tarde de pleno verano, regresé a casa sosteniendo una brocheta de tangulu, las frutas confitadas. Fue la primera vez que vi a Hudson, mientras los adultos conversaban. Yo lo observaba con atención. Era guapo. Llevaba una camisa blanca perfectamente metida dentro de sus pantalones cortos elegantes. El calor hacía que el sudor le resbalara por el cuello. Mi abuela dijo que toda su familia había venido desde Hong Kong, invitados a asistir a la ceremonia de apertura. También dijo que su abuelo y el mío habían sido amigos durante muchos años, y que a partir de entonces él estudiaría caligrafía con mi abuelo. Como no podíamos participar en la conversación de los adultos, nos mandaron a jugar afuera. Yo no soy una persona tacaña. Generosamente partí la brocheta de tangulu por la mitad y le di una parte, pero olvidé que, bajo el sol ardiente, la capa de azúcar ya se había derretido. El jarabe caía pegajoso gota a gota. Hudson se sintió demasiado avergonzado para rechazarla. Tras dudar un buen rato, finalmente extendió la mano para aceptarla. En cuanto mordió el espino agrio dentro, la acidez le hizo entrecerrar los ojos. La casa de mi abuelo estaba en Hawái, un tradicional patio cuadrado chino. En el patio había una valla y se cultivaban distintas frutas y verduras. Hudson se cambió a una camiseta sin mangas de anciano. Sentado recto en una silla de bambú bajo la sombra, practicaba caligrafía. Yo, en cambio, no era nada tranquila. Me encantaba molestarlo, pincharlo un momento, susurrarle tonterías al siguiente. Cuando ya éramos más cercanos, incluso lo obligué a escribir por mí, pidiéndole que hiciera la tarea que mi abuelo me había asignado. Después nos descubrieron. Él dijo con seriedad: Rita, a partir de ahora tienes que hacer tu tarea tú misma. Puedo acompañarte, pero no puedo hacerla por ti, porque los golpes de tu abuelo realmente duelen. Capítulo 4. Las estaciones pasaban una tras otra. Cada año pasábamos 3 meses juntos, pero el verdadero despertar del amor fue en el primer año de preparatoria. Mis amigas siempre preguntaban indirectamente por Hudson, lo que me hacía sentir incómoda. Pasé toda una noche buscando información y finalmente entendí que ese sentimiento se llamaba gustar de alguien. Yo no era de las que guardan un amor secreto, lo perseguí abiertamente. Me declaré a Hudson. Para mi sorpresa, puso una expresión de terror, como si hubiera visto un fantasma, y preguntó: ¿Cómo supiste que me gustas? Estaba tan nervioso que confundió el sujeto de la frase, pensando que yo había leído en secreto sus cartas de amor. Cuando nos calmamos, nuestra relación cambió. No parecía especialmente emocionado, pero sus manos siempre intentaban buscar las mías. Cuando leía sus cartas, me pavoneaba y lo llamaba pequeño anticuado. Hoy en día todos regalan flores y chocolates, y tú sigues escribiendo cartas. Pero debo admitir que esas cartas me acompañaron durante innumerables días y noches. Guardaron toda mi adolescencia. Por supuesto, el amor no fue siempre dulce. En la preparatoria estábamos en ciudades diferentes, y en la universidad en países distintos. La distancia consumió silenciosamente gran parte de nuestro valor. Incluso llegamos a decirnos que terminábamos, enfadados, pero en menos de 3 días, él siempre aparecía frente a mí otra vez, como un cachorro abandonado por su dueño, suplicando con tristeza: resistamos un poco más. Sí, resistimos hasta que cumplí 24 años. Finalmente logramos nuestro final feliz, bajo la aurora boreal. Acepté la propuesta de matrimonio de Hudson. La boda fue grandiosa. La gente de afuera decía que la unión entre nuestras dos familias era una jugada brillante, una familia expandiéndose hacia el sur, la otra hacia el norte, pero nadie sabía que yo me casé con él simplemente porque lo amaba. Capítulo 5. A las señoras les encantaban las reuniones. Esta vez Camila también estaba presente. Por fin se había librado del apodo de la chica del continente, y gracias al apoyo y la elevación que Hudson le había dado durante tantos años, ahora en sus gestos y modales se notaba cierta elegancia. Casi parecía una persona completamente nueva. Pero después de tantos años, seguía teniéndome miedo. Cuando yo la enfrenté con más dureza, incluso llegó a cortarse las muñecas intentando suicidarse. Aún quedaba ese temor latente.
Ahora estaba sentada lo más lejos posible de mí, levantó su taza de té y brindó a la distancia. Rita, en el pasado hubo muchos malentendidos entre nosotras. A partir de ahora, como inevitablemente nos veremos seguido, ¿por qué no llevamos una buena relación? Quería pasar página del pasado, pero ni siquiera me preguntó mi opinión. Creía astutamente que, en un entorno social como este, yo solo podría apretar los dientes y asentir. Pero yo odiaba a Hudson, y también la odiaba a ella. ¿Cómo iba a permitir que consiguiera lo que quería? Dejé la taza de té sobre la mesa, giré la cabeza para conversar con la persona a mi lado y la ignoré por completo. Su mano levantada quedó suspendida, sin saber si retirarla o no. La indiferencia y el desprecio la dejaron incómoda, y la humillación hizo que sus manos temblaran ligeramente de rabia. Nunca trataba así de mal a otras personas, pero con ella, me sentía extrañamente satisfecha, aunque esa satisfacción no duró mucho. Capítulo 6. Un par de manos familiares se extendieron desde detrás de mí, apoyándose en mis hombros antes de tomar la taza de té y levantarla hacia Camila. Permíteme disculparme con usted en nombre de mi esposa. No es necesario que guardes rencor por lo ocurrido en el pasado. Hudson estaba de pie detrás de mí, y su respiración ligeramente agitada rozaba mi piel. Al final no pudo resistir su añoranza, casi de forma irracional. Vino a un tipo de reunión al que siempre había odiado asistir. La reacción de Camila fue bastante divertida, como una novia agraviada en una relación. Giró la cabeza con un gesto de disgusto. Su tono tenía algo de queja y también un toque de coquetería. Esto es entre tu esposa y yo. No hace falta que la defiendas. La aparición de Hudson cambió el ambiente de la reunión, pero él no pareció darse cuenta. Se sentó a mi lado y se quedó allí, sin intención de irse. Movía el teléfono con rapidez, visiblemente inquieto. La función había comenzado. Uno intentando guardar las apariencias, el otro incapaz de apartar la mirada. Al poco rato, Camila se levantó de su asiento, y poco después, Hudson fue tras ella. La organizadora de la reunión de hoy era Sabrina. Dijo que las flores de afuera estaban preciosas y que tenía que ir a verlas. Cuando llegamos, finalmente dijo la verdad y me pidió que no me enfadara, como en un drama coreano exagerado. A través de los arbustos vi a Camila ponerse de puntillas y abrazar a Hudson. Él la empujó con frialdad, tan distante como cuando, borracho, había dicho que Camila era una traidora. Esto se repitió varias veces. Finalmente, Camila levantó el rostro, dijo algo entre lágrimas y se dio la vuelta para irse. Hudson se quedó rígido en su lugar, pero al verla alejarse cada vez más, de repente corrió tras ella y la abrazó con fuerza. En el círculo de esposas ricas siempre se desprecia a esas mujeres que se esconden en las sombras. Sabrina maldijo al aire. Luego se giró y me vio grabando el momento con gran entusiasmo. Pensó que me había vuelto loca. Entonces me oyó decir tranquilamente, voy a divorciarme, así que al menos debo preparar algunas pruebas. Capítulo 7. Probablemente fue porque en el pasado hice demasiado escándalo para evitar el divorcio. Así que esta vez, cuando mencioné el divorcio, solo pensaron que estaba siendo caprichosa. Mi familia política me invitó a cenar como siempre. No me negué. En la mesa, los mayores volvieron a presionarnos para que tuviéramos hijos. Nunca habían estado satisfechos de que durante todos estos años yo no hubiera cumplido con lo que consideraban mi deber. Con una sonrisa amable llamé al abuelo y le dije, normalmente las parejas que están por divorciarse no tienen hijos. Si no, cuando nazca el niño, ¿quién sabe si será un hijo legítimo o ilegítimo? Sería muy difícil definir su posición. Al otro lado de la mesa, Hudson levantó la mirada de repente hacia mí. Solo en ese momento pareció darse cuenta de que lo del divorcio no era una broma. En sus ojos apareció un destello de desaprobación. El anciano dejó los palillos y me preguntó con disgusto, «Todo ya pasó. ¿Por qué sigues armando problemas?» No respondí. Capítulo 8. Furioso, golpeó el suelo con su bastón, produciendo un sonido sordo y pesado. Siempre has tenido un carácter fuerte. En aquel entonces hiciste tal escándalo que todo Hong Kong se rió de nuestra familia. Yo te traté como a mi propia nieta y no dije nada. Ahora Hudson ha vuelto a casa. ¿Qué más te falta? ¿Aún quieres culparme? Respondí con frialdad. Ten la cabeza clara. La persona que anda haciendo escándalos afuera no soy yo. No te vuelvas senil y acuses a la persona equivocada. El anciano, rara vez avergonzado de esa forma, se quedó momentáneamente sin palabras antes de cambiar el tono y decir que una persona debe aprender a soportar. Nadie esperaba que de repente me levantara. Mis movimientos fueron rápidos, levanté la mano y dejé caer el cuenco. El plato de porcelana pasó rozando sus cabezas. Luego grité, no voy a soportarlo. ¿Por qué tengo que soportarlo? Cuando ya no quedaron platos, agarré el pescado, los camarones y las verduras de la mesa y los lancé por todas partes.
cayendo sobre sus cabezas y hombros hasta que el suelo quedó hecho un desastre. Un tranquilo día familiar quedó completamente arruinado por mí. Los sirvientes protegieron al anciano y se lo llevaron rápidamente. Poco a poco me calmé. La madre de Hudson me llevó al baño, como si fuera una niña. Tomó mis manos bajo el grifo y las frotó una y otra vez para quitar la grasa. La llamé cariñosamente, mamá, y le pedí perdón. Lo siento, arruiné tu cena de hoy. Ella me dijo con suavidad que no lo tomara a pecho. Lo entiendo. Hoy volviste solo para desahogarte, lo que hizo Hudson. En apariencia parece que el abuelo te dejó armar escándalo porque te consiente, pero en realidad sigue siendo parcial. Si no fuera así, Camila no habría estado entre ustedes durante tantos años. Le dije en voz baja gracias. Luego añadí, a partir de ahora debes cuidar bien tu salud. Lo que parecía una frase llena de afecto era en realidad una despedida. Ella aspiró por la nariz y empezó a llorar. En esta casa ha habido innumerables esposas. Todas soportaban, todas sabían soportar. A veces quise aconsejarte que también lo soportaras, mientras el abuelo estuviera de tu lado. Por muy capaces que fueran las mujeres de afuera, ninguna podría poner un pie en esta casa. Pero pensándolo bien, lo dejé pasar. Mi hijo ya te ha fallado. No puedo seguir haciéndote daño. Cerré los ojos. Contuve la respiración durante mucho tiempo y me tragué mis emociones. Cuando volví a hablar, mi tono fue mucho más calmado. Fuimos marido y mujer. No importa cómo termine todo. No me arrepiento. Así que usted tampoco esté triste. No estoy triste, dijo en voz baja. Solo estoy celosa. Si fuera unos años más joven, querría tener el valor que tú tienes. Capítulo 9. El baño del primer piso era pequeño. Salía una persona, entraba otra, y pronto estaba lleno. Hudson se había cambiado a ropa limpia y estaba detrás de mí con las manos en los bolsillos. Desde que mencioné el divorcio, todo se había desviado de lo que él esperaba. Quería hablarlo con calma, pero como hacía demasiado tiempo que no existía ninguna intimidad entre nosotros como pareja, incluso su tono al hablar sonaba rígido. Le recordé, el tribunal familiar dijo que aún falta el acuerdo de divorcio firmado por ambos. No lo olvides. No voy a divorciarme. Su tono era decidido, pero también tenía un toque de impaciencia. No entiendo qué es lo que quieres. Camila y yo ya terminamos. También prometí que a partir de ahora priorizaré a la familia y cumpliré todo lo que quieras. ¿Qué más quieres? Después de tantos años conociéndolo, supe al instante que me estaba reprochando que siempre lo contradijera, que nunca lo dejara hacer lo que quería. Así que le pregunté, ¿qué quiero? Quiero divorciarme. ¿Es tan difícil entender esas palabras? Hudson seguía insistiendo en no divorciarse, pero al segundo siguiente, reproduje un video en mi teléfono. Capítulo 10. En el video, él y Camila estaban abrazados con fuerza, como si no quisieran separarse. Un mes antes de la boda de Camila, no podías esperar para prometerme que volverías a centrarte en la familia y que viviríamos bien juntos a partir de entonces, pero en realidad solo temías que yo, por despecho, arruinara su boda. Por eso necesitabas mantenerme tranquila. Sí, hiciste sacrificios, pero no por mí. Así que no digas que cumples todo lo que quiero. En el espejo se reflejaba claramente la expresión de desconcierto de Hudson. Los hombres suelen sentirse culpables con facilidad, pero rara vez cambian. Hudson comenzó a hacer promesas otra vez. Prometió que no habría una próxima vez. Prometió que nunca volvería a mencionar el divorcio. Prometió que no habría más Camila. Pero yo ya no creía en ninguna de sus promesas ni juramentos. Con la expresión de alguien acorralado, Hudson me preguntó, ¿de verdad tienes que hacer esto tan difícil para todos? ¿No dejarme ir a mí ni a ella? Respiró hondo una y otra vez mientras intentaba negociar conmigo. Rita, te garantizo que siempre tendrás tu lugar como señora rica, así que no nos divorciemos. Vivamos como antes. Hablar de divorcio ya era algo habitual para nosotros, pero cuando mencionó el pasado, un dolor sutil volvió a recorrer todo mi cuerpo con cada respiración. Capítulo 11. En aquel entonces, fue él quien propuso el divorcio primero, y también fue él quien insistió obstinadamente en terminar nuestro matrimonio. Ese fue el momento en que nuestra relación estaba más tensa, y también cuando yo causé el mayor escándalo. En ese tiempo no podía aceptar su determinación, y caí en un largo periodo de tormento emocional. Cada día al abrir los ojos, lo único que pensaba era en arrastrarlo conmigo a la ruina. Él protegía a Camila con extremo cuidado, dejándome casi sin oportunidades para atacar. Mientras tanto, los periodistas del entretenimiento en Hong Kong escribían sin ningún cuidado. Toda la ciudad observaba mi humillación como si fuera un espectáculo, pero yo no estaba dispuesta a perder. Cada vez que él resolvía problemas con algunos periódicos por Camila, yo inmediatamente apoyaba a otros, de ida y vuelta. La gente incluso empezó a decir que nuestras dos familias estaban entrando en la industria de los medios.
y Hudson y yo éramos el mejor titular. Esta farsa interminable finalmente consiguió que Hudson cediera sin límites. Incluso llegó a considerar mi exigencia de que se fuera del matrimonio sin nada. Todo para terminar lo antes posible conmigo y darle a Camila un lugar legítimo. Cuando se trataba de proteger a Camila, siempre había sido igual. Así que lo dije directamente. No digas que soy yo quien no los deja en paz. Son ustedes quienes nunca me han dejado en paz. Antes querías librarte de mí desesperadamente porque no querías que Camila fuera etiquetada como amante. Y ahora todavía me necesitas. Solo para ocultar vuestro pasado frente al marido de Camila y eliminar cualquier amenaza para su matrimonio. Entonces, ¿por qué tendría que obedecer y seguir siendo tu herramienta? Capítulo 12. El proceso del divorcio multimillonario quedó estancado. Hudson se negó obstinadamente a ceder, y yo no tuve más remedio que calmarme durante un tiempo, hasta que Camila terminó su luna de miel. Estaba ansiosa por organizar una reunión para reafirmar su posición dentro del círculo social. Yo no solo asistí, también llevé un ramo de flores y un cuadro como regalo. Las flores eran crisantemos, y el cuadro era un desnudo que Hudson había pintado de Camila, años atrás. Ella lo había usado como provocación, le ató un gran lazo y lo envió a mi casa como si fuera un regalo en el día de mi aniversario de boda. Casualmente volvió a aparecer cuando estaba empacando durante la mudanza. Cuando levantaron la tela que cubría el lienzo, Camila soltó un grito desgarrador. Siempre había sido incapaz de soportar provocaciones. La más mínima cosa podía destruir esa fachada de supuesta dama de alta sociedad que tanto se esforzaba por mantener. Colapsó gritando histéricamente. «Rita, ¿lo hiciste a propósito?» Yo la miré con una sonrisa alegre. Esto apenas comenzaba. Levantó la mano y quiso lanzarse sobre mí para golpearme, pero varias señoras a su lado la sujetaron con fuerza y la persuadieron. «Hablen con calma. La armonía es lo más importante». Retorciéndose entre sus brazos, Camila gritó, «No hable bien. Es esta maldita desgraciada que no puede controlar a su hombre y viene a desquitarse conmigo. Hace mucho que no tengo contacto con él». «¿No tienes contacto?» Capítulo 13. Abrí los ojos fingiendo sorpresa. Entonces, ¿quién fue el que hace 2 días le envió el mensaje diciendo, «Cuando llego, la primavera ya no está»? Camila lo entendió al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de odio. «Así que todo esto era tu trampa. Con razón esparciste por todas partes la noticia de tu divorcio. Querías atraerme, ¿verdad? Maldita sea». Ahora había perdido completamente toda compostura. Dejó de fingir. Me insultó con las palabras más sucias que encontró. Sabrina le lanzó una mirada que claramente decía, «Arréglatela sola», y giró la cabeza hacia otro lado. Yo tomé mi bolso. Era un mini Kelly que había comprado hace años pero casi nunca usaba, lleno de piezas metálicas. Dentro lo había llenado con baterías portátiles, perfecto para golpear. Le lancé el bolso directamente al rostro, ese rostro que tanto apreciaba, de apariencia pura, capaz de mostrar cualquier expresión. No me detuve hasta que me quedé sin fuerzas y su cara quedó hinchada y amoratada. Camila se desplomó en el suelo, aturdida por un momento. Aún se negaba a aceptar la derrota, pero ya no se atrevía a decir nada, hasta que Hudson y Aaron llegaron. Entonces se burló de mí otra vez. «Qué patético. Rechazada por un hombre y vienes aquí a presumir de esposa legítima. No te hagas quedar tan miserable». Hudson miró con dolor las heridas en su rostro. Su furia estalló, justo cuando giraba para cuestionarme. Lo abofeteé. «¿De verdad crees que te estoy atacando por un hombre?» Hoy lo dejé absolutamente claro. Te golpeé por 2 razones. Primero, porque me provocaste deliberadamente y causaste que entrara en parto prematuro, haciendo que perdiera a mi hijo. Segundo, porque fingiste estar enferma y mantuviste a Hudson a tu lado, impidiéndole ver a mi abuelo por última vez. Cuando terminé de decirlo, Hudson, que estaba furioso segundos antes, se quedó completamente paralizado. Su respiración se detuvo. Luego preguntó con la voz temblorosa, «Rita, ¿por qué no me dijiste lo del niño en aquel entonces?» Capítulo 14. Todos creían que la primera vez que supe de Camila fue el día que salí del hospital tras mi aborto, cuando ella se arrodilló dramáticamente delante de mí, pero no fue así. La historia en realidad se remonta a medio mes antes. Era el aniversario de mi matrimonio con Hudson. Sobre la mesa había 3 cosas: una carta, un cuadro y un informe médico. 2 meses de embarazo. La empresa de mi familia acababa de sufrir una ruptura financiera. Había recibido un aviso del banco exigiendo el pago inmediato de las deudas. Y entonces descubrí que mi marido me estaba siendo infiel. La amante incluso había ido directamente a mi casa para provocarme. La luz del salón perdió por completo su capacidad de hacer el hogar cálido. Solo consiguió que todo mi cuerpo pareciera pálido.
Todos intentaban convencerme de que debía ser un malentendido. No lo era. Lo negué en silencio dentro de mi corazón. Conocía demasiado bien a Hudson, su estilo, la dirección de cada trazo que hacía al pintar. También que pude reconocer al instante que el cuadro no era falso, era realmente suyo, pintado trazo a trazo. El golpe fue tan grande que esa misma noche terminé en el hospital. Cuando el médico me dijo que el bebé ya no estaba, mi primera reacción fue alivio. Alivio de que en ese momento no me hubiera puesto una carga más, evitándome caer en dudas en el futuro. Pero después fui arrastrada por una abrumadora culpa. Así estuve, sufriendo una y otra vez, hasta el día en que me dieron el alta. No sé de dónde Camila consiguió a un grupo de periodistas de entretenimiento. Bloquearon la entrada del hospital, dejándome atrapada allí cuando aún estaba demasiado débil incluso para soportar el viento. Ella parecía frágil y lastimera. Se arrodilló delante de mí, llorando mientras suplicaba. ¿Puedes dejar libre a Hudson? Antes ustedes eran una pareja perfecta, pero ahora la familia Wan solo lo arrastrará hacia abajo. Él es demasiado blando para decirlo, pero yo no puedo soportar verlo sufrir. Ahora que el bebé ya no está, es una advertencia del cielo, diciéndoles que no deberían seguir juntos. Sé que me insultarás y me despreciarás, pero no me importa. Haría cualquier cosa por él. La chica frente a mí tenía poco más de 20 años, la edad en la que la juventud es la mayor ventaja. Hablaba un cantonés torpe y mal pronunciado, pero aún así describía los asuntos de mi familia con una precisión absoluta. Todo quedó registrado por los periodistas que estaban a su lado. Capítulo 15. Yo ya había reconocido que ella era la protagonista de aquel cuadro, pero siguió hablando sin parar. Parecía insatisfecha al ver que yo no reaccionaba. Quería provocarme para que la insultara, y así mi feo comportamiento quedara para siempre registrado en los periódicos y en Internet. Se acercó hacia mí de rodillas. Agarró el borde de mi abrigo y levantó la cabeza, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. No entiendes que nos amamos de verdad. Te ruego que te apartes de nosotros. Supuse que Hudson le había contado muchas cosas sobre mí, excepto una. Nunca le dijo que yo odio discutir. Las discusiones consumen demasiada energía, y además rara vez lastiman realmente a la otra persona, no valen el esfuerzo. Por eso llevo años entrenando, incluso cuando la rabia me hacía respirar de forma inestable. No olvidé bajar los hombros y reunir fuerza. Luego levanté la mano y le di una bofetada sonora. Camila se quedó paralizada. Claramente no estaba preparada. Pensaba que como mucho la insultaría. No había calculado ese golpe extra. Y curiosamente, Hudson, quien no había podido ser localizado durante mi embarazo, ni durante mi aborto, apareció justo cuando yo golpeé a Camila. Su rostro se volvió oscuro de furia. Se acercó rápidamente, la abrazó y se la llevó. Mientras tanto, yo quedé allí, ahogada por los flashes de las cámaras de los periodistas. Después Camila presentó una denuncia y exigió 3 millones como compensación para llegar a un acuerdo. Me negué, me maquillé con cuidado. Pedí al conductor que trajera el Maybach y fui tranquilamente a la comisaría. Pasé una noche detenida. Al día siguiente, obtuve todo el historial de su relación. Un estudiante de intercambio con un currículum brillante había hecho todo lo posible por acercarse al heredero de un gran grupo empresarial. Se había presentado como su alma gemela, y había logrado que él se ablandara, sintiera lástima por ella y finalmente se enamorara. Capítulo 16. Para ella, conquistar el amor fue demasiado fácil. Después de eso, yo expuse todos los escándalos de Camila por Internet. Sin embargo, en menos de medio día, todas las publicaciones desaparecieron. Los titulares fueron reemplazados por otros. Rita lucha desesperadamente por conservar a un hombre de segunda mano. Me usaron como espectáculo mientras evitaban mencionar a Camila. Fui a confrontar a Hudson. Él respondió con calma. La gente ve los escándalos de los ricos por diversión. Se ríen y luego lo olvidan. Pero ella es diferente. No puedo permitir que su futuro cargue con esos rumores. ¿Así que la ayudas a ella a humillarme? Reí de rabia. ¿Alguna vez pensaste que yo soy tu esposa? Acababa de sufrir un aborto. Perdí a nuestro hijo. Pensé que, por muy lejos que llegara, al menos ahí terminaría todo. Pero después, cuando mi abuelo enfermó gravemente, Hudson aún no apareció. Cuando por fin contestó el teléfono, le pregunté cuándo llegaría. Del otro lado hubo silencio. Hudson tardó mucho en responder. Y aún así, no me dio una respuesta clara. Me puse ansiosa. Si no vienes como mi esposo, ven al menos como estudiante a visitar a su maestro. ¿De acuerdo? Capítulo 17. Sostuve el teléfono, esperando con ansiedad, pero al momento siguiente escuché la voz de Camila. En la noche silenciosa, sonaba con una claridad inquietante. En realidad deberías ir, pero no quiero que vayas.
Tengo miedo de que su familia aproveche este momento para obligarte a romper conmigo. No podrías negarte. ¿Y entonces qué sería de mí? No vayas. Sí, o llévame contigo. Me siento muy enferma. No quiero separarme de ti. Cuando la llamada se cortó, entendí muchas cosas de repente, y comprendí que el camino que tenía por delante ya no necesitaba su participación. Hudson, al descubrir la verdad inesperadamente, quiso volver a ser el hombre considerado que había sido antes, pero no le di esa oportunidad. La empleada de la nueva casa era alguien que yo misma había contratado. Se llamaba Cecilie, trabajaba con rapidez y eficacia. Le pedí que empacara las cosas de Hudson. En menos de una hora, todo estaba en el maletero del coche. Con un gesto ágil, indicó al conductor que llevara el equipaje de vuelta a la casa de su familia. Las cosas eran fáciles de sacar, pero el hombre se había convertido en un clavo difícil de arrancar. Capítulo 18. Durante 3 días seguidos, Hudson apareció delante de mí todos los días, ocupándose incluso de parte del trabajo de Cecilie. Desayuno, almuerzo, cena, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin fallar en nada. Para ser honesta, resultaba bastante irritante. Detuve a Hudson, que aún llevaba su camisa y traje del trabajo, pero con un delantal atado a la cintura mientras cocinaba en la cocina. Le dije, no es necesario. Hudson se quedó quieto en el lugar. El agua goteaba de sus manos al suelo, extendiéndose en una gran mancha. Fruncí el ceño al ver el agua en el suelo. Inesperadamente, ese pequeño gesto lo puso nervioso. Desconcertado, apoyó una mano sobre la mesa y bajó la cabeza, esperando mi veredicto. Si realmente te sientes culpable, dije, entonces firma los papeles cuanto antes o compénsame con más dinero. Pero no pases todo el día haciendo estas cosas baratas que no necesito. Probablemente sabía lo imperdonable que había sido lo que hizo. Por eso incluso intentar retenerme lo llenaba de vergüenza. ¿Podemos dejar de hablar de divorcio?, dijo en voz baja. Vivamos como antes. ¿Puedes dejar de mencionar el pasado?, respondí con impaciencia. ¿De verdad crees que nuestro pasado fue completamente hermoso? Ya no me molesté en mantener la cortesía. La razón por la que antes me negaba a divorciarme no era porque todavía te amara. Era porque yo estaba infeliz y tampoco quería que tú fueras feliz. Y en ese momento necesitaba dinero. Usar tu nombre me facilitaba ganar dinero rápidamente. Así que no te hagas ilusiones. La verdad siempre es cruel y difícil de aceptar. Hudson parecía perdido, intentando defenderse, pero lo interrumpí. Deja de repetir, me equivoqué, y, lo siento, como un disco rayado. No sirve de nada, ¿entiendes? Además, no tengo ninguna intención de perdonarte. Capítulo 19. El proceso de divorcio, que pensé que duraría mucho tiempo, pronto dio un giro inesperado. Tal vez fue porque el rechazo de Hudson hacia Camila había sido demasiado decisivo, o tal vez porque su matrimonio recién comenzado ya estaba al borde del colapso. La siguiente vez que vi a Camila, fue ella quien pidió a un intermediario que organizara un encuentro conmigo. Se veía muy agotada. Su ceño no se había relajado ni un momento. Agarrando con fuerza el asa de su bolso, se inclinó hacia adelante. Tu esposo envió abogados para recuperar las joyas, casas y coches que me había regalado. Los devolví todos sin discutir. ¿Podrías, viendo lo cooperativa que fui, decirle a mi esposo que todo lo que pasó antes fue solo un malentendido? Aaron era extranjero. Había sido el apoyo más firme de Camila, pero después de conocer el origen de nuestro conflicto, rápidamente encargó a su abogado que iniciara los trámites de divorcio, y él mismo ya había abandonado Hong Kong, sin querer involucrarse más. Camila hablaba entrecortadamente, claramente ansiosa. No fui la única que te hizo daño. Además, ya me golpeaste y me insultaste. Si sigues tratándome así, realmente es injusto, respondí con calma. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura? Camila no respondió, pero su expresión lo dijo todo. La justicia no se calcula así, le expliqué. No es justo que tú me des una bofetada y luego yo te dé otra, porque yo nunca debí recibir esa bofetada. Si alguien me hiere sin motivo, esa persona debe sufrir 1000 o 10.000 veces más que yo. Eso sí es justicia. Viniste a buscarme pensando que te ayudaría. Yo solo estoy aquí para reírme de ti. Camila no quería marcharse. Pareció inspirarse en algo que dije. Cuando Hudson y yo asistimos a la misma reunión y nos marchábamos por separado, ella había escondido su coche en la oscuridad. Nadie lo notó. Las personas mayores siempre quieren ser mediadores, insistiendo en que los matrimonios originales siempre son los mejores. Capítulo 20. Hudson dudó, como si quisiera acercarse a mi lado, pero de repente se escuchó el rugido de un motor detrás de nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo ante mis ojos ya se había puesto patas arriba.
un coche destrozado, los arbustos aplastados, y el penetrante olor a gasolina. Hudson instintivamente se lanzó sobre mí, cubriendo todo mi cuerpo con el suyo. Ansioso y lleno de pánico, me preguntó dónde estaba herida. Estoy bien. Bajé la cabeza y miré mis manos cubiertas de sangre. Toda era suya. Capítulo 21. Dijeron que, por suerte, los arbustos amortiguaron parte del impacto. De lo contrario, Hudson habría muerto en el acto, pero la situación tampoco era mucho mejor. Una rama había penetrado en su pulmón. La cirugía era extremadamente difícil. Su estado era crítico. El médico me entregó unos documentos para que firmara. Pregunté, ¿qué pasa si no firmo? El médico se quedó sorprendido por un momento antes de responder. Si firma antes, podremos comenzar la cirugía antes y el paciente sufrirá menos. Entonces no firmaré que sufra. Por desgracia, Hudson no murió. Con su riqueza y su estatus, que yo firmara o no durante el rescate realmente no era lo más importante. Nunca dejarían la vida de alguien completamente en manos de su cónyuge. Ya existían procedimientos legales completos establecidos para asegurar el tratamiento adecuado en situaciones críticas. Yo simplemente estaba allí, y casualmente era su esposa. Por eso el médico siguió el procedimiento habitual y me pidió que firmara. Cuando se difundió la noticia de que me negué a firmar, la familia de Hudson se enteró. Entonces dejaron de permitir que Hudson siguiera haciendo lo que quisiera. Temían que yo cambiara de opinión y causara la muerte de su único heredero. Así que mientras él aún estaba en cirugía, nuestro divorcio ya había sido finalizado. La división de bienes fue bastante justa. Incluso podría considerarse una indemnización de divorcio astronómica. El día que abandoné Hong Kong, Hudson finalmente supo que había vuelto a estar soltero. Escuché que armó un gran escándalo en la habitación del hospital. Le pusieron una inyección sedante, y volvió a quedarse profundamente dormido. Capítulo 22. Después del divorcio, la persona más feliz no fui yo, fueron mis familiares. No podían esperar para organizar una fiesta y celebrar que me había librado de ese miserable. Mis padres se sentían tristes por todo lo que había sufrido durante ese matrimonio. Les dije que no importaba. Al fin y al cabo, ¿no consiste la vida en experimentar el amor y el desamor? Cuando la cuerda que siempre estuvo tensada en el corazón se afloja de repente, el cuerpo se enferma con facilidad. Para evitar pensar demasiado, hice las maletas y empecé a viajar. La naturaleza es la mejor terapia, pero a veces las emociones regresaban, haciéndome llorar inexplicablemente en medio de la noche. Ser traicionada en una relación íntima nunca es solo tristeza. Hace que una persona se vuelva insegura, sensible y que se pregunte una y otra vez en qué paso se equivocó. Incluso el valor termina dependiendo completamente de la aprobación de los demás. Pero, por suerte, así como el sol siempre vuelve a salir al día siguiente, todo termina pasando. Cuando el viaje terminó, me entregué por completo al trabajo. Era como jugar un rompecabezas. Cada logro en mi carrera significaba obtener una nueva pieza. Poco a poco fui reconstruyendo una nueva versión de mí misma. La siguiente vez que vi a Hudson fue otro invierno. Alguien debió de haberle llevado rumores. Exageraron un pequeño problema de mi empresa como si fuera el preludio de una bancarrota. Se preocupó tanto que viajó varias veces entre Beijing y Hong Kong, pero no se atrevió a ponerse en contacto conmigo. En cambio, en secreto preguntó a muchas personas, usando innumerables conexiones para ayudarme a eliminar obstáculos. Capítulo 23. Esperé en silencio fuera del hotel donde él estaba atendiendo un compromiso. Cuando la multitud se dispersó, saqué el teléfono y marqué ese número que llevaba mucho tiempo bloqueado, pidiéndole que se diera la vuelta. Las heridas que el accidente de coche le dejó a Hudson no podían desaparecer en poco tiempo. Aunque la distancia no era larga, cuando corrió hasta mí todavía estaba ligeramente jadeando. Después de la sorpresa inicial, se calmó rápidamente y me saludó. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Incluso las relaciones más deterioradas pueden empezar con esas palabras. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sonreí y le respondí, parece que tu rehabilitación va bastante bien. No ocurrió la escena de enemigos reencontrándose que yo había imaginado. Todo fue bastante tranquilo, pero cuando desvié ligeramente la mirada, noté que sus dedos se frotaban de manera poco natural, con cierta rigidez. Entre nosotros, las cortesías prolongadas nunca han sido apropiadas. Así que fui directa. Hablemos. El hotel preparó rápidamente una sala de reuniones y retiró a todo el personal irrelevante, dejándonos solos a nosotros dos, una pareja que ya se había bajado del mismo camino a mitad de trayecto. Sé que me has estado ayudando en secreto, dije, aunque te lo agradezco. Preferiría que no lo hicieras más. Hudson respondió con un tono profesional. No lo hago para atribuirme méritos ni para reírme de ti. Simplemente sé que te debo mucho. Así que cuando hay algo en lo que puedo echar una mano, lo hago. No deberías sentirte presionada por eso.
pero ya te has convertido en una carga para mí. Tus acciones hacen que la gente malinterprete nuestra relación. Incluso hay quienes han vuelto a llamarme la señora Hudson. Pero tú sabes mejor que nadie que entre nosotros ya no hay ninguna posibilidad. Ese tipo de especulaciones me resultan repugnantes y están afectando mi vida cotidiana. Hice una pausa antes de continuar. Ya estamos divorciados. Lo mejor es que tengamos el menor contacto posible, preferiblemente ninguno. Por una vez, Hudson mostró una sensación de fragilidad. Su respiración se volvió más pesada. Su voz tembló ligeramente. Cuando estaba haciendo rehabilitación en el hospital, el paciente que estaba antes que yo también había sufrido un accidente de coche. Tenía una hija. Su esposa llevaba a la niña todos los días a verlo. La pequeña le soplaba las heridas para aliviarle el dolor y le pedía al médico que fuera más suave. Su esposa también insistía en que fueran despacio, que no se preocupara por el dinero y que lo más importante era su salud. Capítulo 24. En ese momento, al verlos, me sentía enfermo. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, no podía evitar pensar que si yo no hubiera sido un desgraciado, nosotros también podríamos haber tenido una vida así. Rita, si digo que no me arrepiento de nada entre nosotros, sería mentira. Por eso quiero intentarlo otra vez. Aunque ahora no puedas aceptarme, podemos ir despacio. Sí. No. Lo rechacé con firmeza. No necesitas trasladar tu culpa por el niño hacia mí. No es solo por el niño. Se apresuró a explicarlo, pero era difícil justificar lo que había hecho entonces. Después de todo, no fue una ambigüedad ni un malentendido, fue una infidelidad real. Respondí con calma. Tu cambio me resulta muy repentino, como si lo único que te importara fuera el niño, y yo solo fuera el recipiente que lo llevó. Así que me muestras una preocupación secundaria. Eso resulta incómodo y también ofensivo. Mientras sueñas con una vida feliz, ignoras mi dolor. Piensas que con el tiempo todo se diluirá y que al final yo te daré la vida que deseas. Hudson, eso es una falta total de educación. El hombre frente a mí se quedó pálido al instante. Todo lo ocurrido en el pasado había cerrado cualquier camino de retirada para él. Ni siquiera pudo decir que quería cuidarme en nombre de haber sido alumno de mi abuelo. ¿A quién podía culpar? Solo a sí mismo. Tu familia ya convirtió sus disculpas en dinero y yo las acepté. Así que espero que no vuelvas a intervenir en mi vida. Me incomoda y a mi novio también le molesta mucho. Hudson levantó la cabeza de repente. Siempre había pensado que, por muy feo que hubiera sido el pasado, más de 10 años de enredos entre nosotros significaban que nunca nos separaríamos del todo. Pero olvidó algo. Rita siempre había sido una persona llena de valentía. En su momento se atrevió a apostar todo por un matrimonio lejos de casa que nadie veía con buenos ojos. Se atrevió a romper con el pasado sin dejar nada atrás. Y ahora, naturalmente, también se atreve a empezar una nueva vida sin miedo al dolor que él le causó. Solo en ese momento comprendió finalmente que nadie espera a nadie para siempre. Capítulo 25. Mi relación con Kevin fue completamente inesperada. Su padre es extremadamente rico y trata mi empresa como si fuera un jardín de infancia. Kevin básicamente estaba haciendo unas prácticas financiadas por su familia. Empezó como mi asistente, manejando tanto asuntos grandes como pequeños con eficacia. A pesar de tener un rostro joven y atractivo, vestía trajes negros muy formales todos los días y siempre parecía serio. Trabajábamos muy bien juntos y, poco a poco, nuestras vidas comenzaron a cruzarse cada vez más. Su apariencia era tan imponente que pensé que en privado sería un tipo frío y distante, pero para mi sorpresa, le encantaban los dulces. En nuestra primera cita coincidió con él, Crazy Thursday, 8 tartas de huevo con refresco de cola. Se las comió con total facilidad sin siquiera decir que le empalagaban. No pude evitar levantar el pulgar en señal de admiración. Realmente impresionante. La cita también fue accidental. Cuando la empresa atravesaba dificultades, él corrió de un lado a otro ayudando bastante. El día en que el proyecto se concretó, repartí sobres rojos muy generosos a todos los empleados. Solo él se negó a aceptar uno. Sorprendida, le pregunté qué quería. Dijo que quería una cita. Tras dudar un momento, acepté. No era un empleado cualquiera. De todos modos, tenía que tener en cuenta la reputación de su padre. Pero en cuanto terminó la cita, lo trasladé lejos de mi lado. Lo envié a una sucursal muy lejana. Somos adultos. Pretender no entender esos sentimientos ambiguos sería ridículo. Si no quieres empezar algo, no debes dar esperanzas. Siempre he actuado así. Cuando le informé a Kevin sobre el traslado, solo se quedó quieto por un instante. No dijo nada. Simplemente completó el proceso de entrega de trabajo y se marchó. La siguiente vez que lo vi fue 3 meses después, en la reunión trimestral de informes y el evento de convivencia de todas las sucursales. Su piel estaba un poco más bronceada. Se sentó en el lugar que le correspondía, sin mostrar ninguna emoción extraña.
Capítulo 26. Cuando terminó la actividad de convivencia, regresé al hotel para encargarles que hicieran los últimos arreglos. Fue entonces cuando vi a Kevin sentado solo, completamente borracho. Tenía la cabeza caída, las piernas abiertas de forma descuidada, la corbata y el cuello de la camisa estaban desabrochados, y sus ojos estaban desenfocados mientras se desplomaba en la silla. Me acerqué y le di unas palmadas. Cuando levantó la vista y vio que era yo, resopló con enfado. Eso me dejó completamente desconcertada, pero él parecía agraviado. No paraba de decir que yo le había fallado. Por favor, no digas tonterías. Junté las manos suplicando, realmente temerosa de escuchar algún rumor indebido en la empresa al día siguiente. Pero, inesperadamente, se enfadó aún más. Lo olvidaste otra vez. En la empresa dijiste que parecía una mosca verde. Me mordí los labios con cierta culpa. El primer día que llegó a trabajar vino en una motocicleta llamativa. Todos decían que se veía genial. Solo yo dije que su casco parecía una mosca. Kevin seguía quejándose. Pasé un mes entero preocupado en casa para darte una impresión perfecta. Incluso me quedé despierto toda la noche combinando ese atuendo. Y tú dijiste que parecía una mosca verde. Parecía que aún tenía mucho más que decir. Así que rápidamente lo arrastré fuera. Le reservé una habitación en la recepción. Como no encontraba a nadie que lo cuidara, no tuve más remedio que quedarme. Tenía mucha energía, incluso borracho no quería dormir y hablaba sin parar. Empezó a hablar de su infancia. Me acusó de romper una promesa. Dijo que cuando era pequeño yo había prometido que cuando él creciera nos casaríamos. Incluso se quejó de que ya ni siquiera lo recordaba. En resumen, no dejaba de reprocharme cosas. Más tarde, cuando el alcohol empezó a disiparse, también recuperó algo de lucidez. Me miró y me preguntó qué pensaba. Capítulo 27. Para ser honesta, no tenía demasiadas ideas al respecto. Que le gustara era asunto suyo. Yo no tenía ninguna obligación de corresponder. Pero Kevin realmente era muy guapo. Me quedé mirando su rostro un momento y lo pensé. Entonces le pregunté, ¿podemos divertirnos un poco? Pero casarnos no. ¿Puedes aceptarlo? Un matrimonio desastroso no solo me dejó marcada, también le provocó PTSD a mi familia. Creo que es muy probable que nunca vuelva a considerar el matrimonio. Kevin no dudó, apretó los dientes y asintió. Al día siguiente completó todos sus exámenes médicos, sin enfermedades infecciosas, sin antecedentes penales, totalmente seguro. Capítulo 28. El amor de los jóvenes siempre es ardiente, con una intensidad impetuosa que parece no temer a nada. Muchas veces me dejaba completamente desarmada, pero, sin duda, esa sensación era profundamente placentera, tanto para el cuerpo como para el alma. Al principio pensé que, como muchos jóvenes, él tendría un espíritu juguetón y que, cuando pasara la fase de enamoramiento, acabaría alejándose de mí, pero los años pasaron, uno tras otro, y seguimos juntos. No es que no hubiéramos tenido discusiones intensas. En el segundo aniversario de nuestra relación, le pregunté qué planes tenía para el futuro. Me miró con extrañeza. Lo que tú planees, es lo que yo planeo. Entonces, ¿piensas seguir así conmigo toda la vida, sin casarte? Kevin finalmente entendió y soltó una risa entre molesta y divertida. ¿Qué quieres decir? ¿Estás tratando de convencerme de que rompamos para que encuentre a otra persona? Normalmente tenía muy buen carácter, pero ni siquiera él podía aceptar que tratara nuestra relación de esa manera. Al día siguiente se marchó enfadado a un viaje de negocios al sur. Yo corrí detrás de él para reconciliarnos, y ese único accidente inesperado terminó con mi embarazo de Bauer. Él era el padre del niño. De cualquier forma, tenía derecho a saberlo. Coloqué el informe médico frente a él. Por un instante, la sorpresa cruzó su rostro, pero pronto se calmó y dijo, depende de ti mientras no afecte nuestra relación. Si quieres tener al bebé, cuidaré de ti y del niño. Yo ya había tomado una decisión. El médico dijo que mi cuerpo puede soportarlo, así que quiero tener este bebé. Pero casarnos, no pasa nada, me interrumpió. Si no quieres casarte, entonces estaremos enamorados toda la vida. Kevin contactó a un abogado para incluir al niño en su testamento. También llamó a su padre para pedirle que añadiera al bebé al fideicomiso familiar. Con orgullo me dije a mí misma, ¿ves, Rita? Tus buenos días apenas están empezando. Capítulo 29. En la víspera del Año Nuevo, Hudson regresó a la antigua casa familiar en el último momento. En los últimos años, la casa ya no era tan animada, incluso en un día que simbolizaba la reunión familiar. Todos se limitaban a reunirse de manera formal, cumpliendo las tradiciones de forma rutinaria. Se sentó en el sofá, dudando si debía enviarle a Rita un mensaje de felicitación por el Año Nuevo. Esperaba recibir una respuesta,
pero también temía perturbar su estado de ánimo. Los pensamientos sin resolver lo inquietaban. Se levantó con la intención de ir al jardín a tomar aire. Antes de acercarse, escuchó a su madre hablando por teléfono. «Felicidades por la boda, recibí la invitación, pero mi situación es un poco incómoda, así que no iré. El dinero del regalo y el obsequio de cumpleaños para el bebé ya los preparé. Es solo un pequeño detalle, no lo rechaces». La llamada no duró mucho. Hudson preguntó, «¿Quién se casa?». Su madre le lanzó una mirada de reproche y respondió con tono tranquilo, «¿La conoces, Rita?». Al escuchar la respuesta, el corazón de Hudson comenzó a latir con fuerza. Un zumbido llenó sus oídos mientras trataba de entender el significado de aquellas palabras. Su madre siguió hablando. «Las chicas de ahora son más listas que nosotras en nuestra época. O se dan cuenta pronto de que el matrimonio no tiene mucho sentido y, si quieren un hijo, simplemente lo tienen por su cuenta. O hacen como Rita, buscan a un hombre joven y guapo. Así el niño sale sano y bonito, de mejor calidad que el de esos hombres mayores». Las palabras eran duras y dolorosas, pero él seguía sin rendirse. «¿Quién se casa?». Su madre lo miró con impaciencia. «¿Te estás volviendo senil como tu abuelo? Ya lo dije varias veces. Rita se va a casar, con ese novio joven que tiene, alto y guapo». Hudson todavía tenía muchas preguntas. Por ejemplo, ¿no había dicho que no volvería a considerar el matrimonio? ¿No había dicho que incluso si tenía un hijo solo mantendría una relación sin casarse? Pero en el fondo, todas esas preguntas solo conducían a una. ¿De verdad ya no tengo ninguna oportunidad? Capítulo 30. Fue solo a la bodega. Mientras bebía copa tras copa de vino tinto, reprodujo un video. Era el blog de boda que Rita había grabado de su matrimonio. La cámara transmitía felicidad, capturaba cada detalle y cada rincón de la ceremonia. Al final, la protagonista con su vestido de novia apareció frente a la cámara, miró al lente y preguntó, «Cariño, ¿cómo crees que seremos dentro de 10 años? Como sea la felicidad, así seremos nosotros». La imagen se detuvo abruptamente allí. Hudson se recostó en el sofá, abatido. Con amargura preguntó, «¿Cómo es que todo terminó así?». Pero la respuesta estaba en él mismo. Capítulo 31. El día de la boda de Rita. Hudson no durmió en toda la noche. Se anestesió con una enorme cantidad de trabajo, pero aún así no sirvió de nada. Mientras revisaba el teléfono distraídamente, de repente vio que el antiguo Siejuan de su maestro estaba en venta. Encontró una excusa y de inmediato reservó un billete para ir al norte. Cuando llegó, el atardecer ya estaba cayendo, de pie en el patio vacío. Cada rincón guardaba recuerdos de él y de Rita. El pequeño taburete de bambú que había sido suyo en la adolescencia todavía estaba allí. Lo sacó y volvió a sentarse en el patio, bajo la luz del atardecer. Por fin se atrevió a admitir que, en realidad, siempre había sabido cómo terminaría todo, solo que tanto su razón como sus emociones habían estado huyendo de esa verdad. Aquel año, cuando se celebró el juicio del caso de Camila, las dos mujeres dijeron que se arrepentían. Él confundió ese arrepentimiento con una señal de reconciliación. Pensó que lamentaban haber llevado el conflicto demasiado lejos, hasta el punto de no dejar margen para volver atrás. Pero entonces escuchó a Rita decirle a Camila, «En aquel entonces yo era demasiado impulsiva. Después de golpearte, debería haber sabido cuándo detenerme. No debí limitarme a desahogar mi rabia. Debí aprovechar mejor la culpa de Hudson. Si lo hubiera hecho así, habría obtenido mucho, muchísimo más de lo que tengo ahora». Ella lo había dicho claramente, solo que él nunca quiso enfrentarlo. Prefería malinterpretarlo todo, tal como en el pasado había malinterpretado que Rita, amparada en su familia, intimidaba a Camila. Enfurecido, terminó defendiendo a otra mujer y humillando a Rita durante mucho tiempo. Ahora que el amor y el odio habían desaparecido, él se había convertido en alguien completamente irrelevante para ella. Recordó el pasado, escena tras escena, mientras se hundía en la tristeza. Su teléfono de repente mostró una solicitud de amistad. Kevin, usando su nombre real, le envió un mensaje, «Hermano, hoy me ascendieron oficialmente». Hudson no quería responder, pero el otro era demasiado insistente. Si no aceptaba la solicitud, seguía enviándola una y otra vez. En el momento en que aceptó la solicitud de amistad, Kevin inmediatamente envió un video. Mostró orgullosamente la invitación de boda. Señaló los nombres de Rita y el suyo. Luego levantó una copa de vino frente a la cámara, y dijo, «Gracias, hermano, de verdad, gracias». Después se bebió toda la copa de un solo trago. Capítulo 32. El video terminó. Hudson estaba furioso. Luego recordó que hoy era el día de la boda de Rita, no debía arruinarle el momento, pero aún así no podía tragarse la rabia. Sacó el teléfono y escribió en el chat, «¿Estás enfermo?
El mensaje se envió. Detrás apareció un signo rojo de exclamación. Se enfadó aún más. Del otro lado se habían burlado de él al máximo, y ni siquiera le daban la oportunidad de responder. Todos podían ver que había sido un ciego. Confundió una piedra vulgar con una perla, y se hundió en ese error durante tanto tiempo. Hudson se sentó solo en el patio vacío, viendo como el último resplandor del atardecer desaparecía. Viendo a los pájaros cansados regresar a sus nidos. Todos ya habían seguido adelante. Solo él seguía atrapado, en aquella tarde de verano, sin poder liberarse durante mucho tiempo.